Bienvenidos a En la Mira de la Ley. Así es, este programa pues que ve diversos temas de actualidad, te hace conocer tus derechos y es un programa que lo ven justamente las personas que toman decisiones en el país. Para eso está hecho. Aquí exponemos diversas problemáticas y una problemática grande relacionada al tema de la seguridad es la administración de justicia. Básicamente, cómo se eligen a los jueces, qué clases de jueces tenemos, qué clases de fiscales tenemos. ¿Tenemos un sistema de justicia idóneo? ¿O tenemos todavía un sistema inquisidor? ¿O tenemos un sistema de justicia que todavía sirve para perseguir a enemigos políticos, a enemigos personales, tratar de destruirlo? Y para ello, pues, hemos invitado a una persona que se dedica a litigar. Es un abogado relativamente joven, pero con mucha experiencia, muy exitoso, que le ha ido muy bien. No es nada menos que el abogado Benji Espinosa. Buenas noches, Benji, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Benji, nosotros que litigamos en las diferentes áreas, nos toca lidiar con jueces tiranos. A mí me ha tocado muchísimas veces. Es más, te comento, una vez a un juez en una vista de la causa, a una sala, le digo, no, señores, los jueces ustedes nos piden un estándar para cumplir una institución y esta sentencia no cumple nada. Y el juez me dijo, lo vamos a multar porque nos está faltando respeto a todos los jueces. O sea, por decirle a un juez, caso simple, que ellos nos exigen a nosotros que seamos técnicos, que cumplamos un estándar, pero revisamos una sentencia que no cumple ningún estándar, que es un copia y pega, y es un insulto para ellos. Y así pues a ti te ha pasado, yo he visto en los medios de comunicación cosas peores. ¿Te ha tocado enfrentar jueces tiranos? Sí. Juez tirano o juez dictador, que cree que porque tiene la facultad o está investido del poder de dirigir una audiencia, de dirigir un juicio, presidir un acto procesal o una vista de la causa, por ejemplo, que lamentablemente confunde su papel y cree que puede avasallar nuestros derechos, cree que puede pisotear los derechos de nuestro cliente. Y ojo, es lo que dices, ¿no? Uno no puede criticar sus decisiones o comportamientos procesales porque o te multan, o te amenazan con multarte, o con remitir copias a la dirección de ética del Colegio de Abogados. De verdad, no te imaginas la cantidad de veces que nos amenazan de esa manera, ¿no? Ahora, básicamente, yo siempre he admirado la capacidad intelectual y la claridad de un abogado, Luis Pázara, y él justo en una entrevista dentro de la Academia de la Magistratura indica pues que no son los mejores abogados los que son jueces, no son los de las mejores universidades los que son jueces, básicamente son los que no pueden sobrevivir en el sector privado, es que ingresan al sector público y justamente por ahí antropológicamente o sociológicamente se explicaba pues que estas personas son como resentidos sociales y aprovechan del cargo para vengarse de estos abogados que sí son exitosos, que sí supieron salir adelante en el mercado privado. ¿Tú crees que tiene razón Luis Pázara? Lo primero que hay que decir es que Luis Pázara es una autoridad en el tema, un gran sociólogo del derecho que ha escrito mucho sobre la materia, sobre la reforma del sistema de justicia, es su especialidad. Yo coincido en parte con lo que dice el profesor Pázara. Creo que esto se debe a una mala formación en la facultad de Derecho. Yo siempre le digo a mis alumnos, el mal alumno de hoy va a ser un delincuente mañana. Y un delincuente no solo el que corrompe, el que recibe dinero, el que es sobornado o pide dinero, sino el que trafica con la justicia, porque si no estás preparado para decidir sobre libertades, sobre vida, sobre familia, es mejor que no lo hagas. Lo mismo pasa con la fiscalía, el gran poder que tienen para requerir medidas, para ingresar a tu casa, para conocer tu intimidad. Todo ese poder que tienen, ese gran poder, se convierte en una gran responsabilidad, sería una gran irresponsabilidad por parte de quien no está preparado para poder detentar y usar ese poder. Benji, ¿cómo crees tú que se podría mejorar este sistema y no tengamos estos jueces tiranos o estos jueces dictadores o estos fiscales que utilizan su función para perseguir al enemigo o destruir a que considera pues que no está de acuerdo a su lineamiento, algunos hasta ideológico?
Claro, es el problema porque tenemos algunos operadores de justicia que tienen un sesgo político, ideológico, de manera que ellos ya al momento de investigarte saben que te van a acusar. O los jueces que al momento de recibir una acusación saben que te van a sentenciar. Con lo cual el proceso o el juicio se termina convirtiendo en un mero trámite, una suerte de opereta. ¿Qué hay que hacer? Ángel Osorio Gallardo en El Alma y la Toga decía que los abogados no podemos rendirnos ni ante la tiranía ni ante la popularidad. Y creo que estos operadores que mencionamos confluyen ambas precisamente cualidades negativas. ¿Por qué? Porque ejercen un poder tiránico en donde creen que la ley no les es exigible a ellos, la ley es solo para los que acusan, no para los acusadores, pero por otro lado, la popularidad en el sentido de que esto le genera réditos. Entonces se convierte en una suerte de héroes populares, de salvadores de la nación. Hemos visto algunos casos pues, de algunos fiscales que han ocupado ese lugar que tú indicas, que han aprovechado los medios de comunicación para convertirse en los superhéroes de la justicia, así mal llamados. ¿Tú crees que de verdad son estos señores que usan los medios de comunicación para avasallar a personas, para filtrar información, para destruir honras? ¿Son superhéroes de la justicia? No, yo creo que trafican con la justicia y acá hay que dejar algo claro a nuestra audiencia. Y es que el fiscal exitoso no es el que acumula varias prisiones preventivas en su espalda. El fiscal exitoso es el que acumula condenas. Es el que acusa y prueba su acusación en el juicio. Si no lo hace, no importan las prisiones preventivas que consiga, porque son simplemente transitorias y temporales y por un periodo acotado. No definen la responsabilidad de una persona. En una entrevista que tuvimos acá a Benedicto Jiménez, quien fue en su momento quien capturó a Abimael, él nos decía que el problema actual de justicia es que en la etapa inicial, la investigación, es que primero capturan y después investigan, que lo que debería hacer es primero investigo, hago inteligencia, reúno información, reúno prueba y teniendo toda esta prueba recién capturo. Exacto. Es un problema práctico que se extiende lamentablemente como un mal endémico, porque acá pasa al revés, o sea, acá van las carretas por los caballos. ¿Por qué? Porque acá primero se detiene, se captura, se encierra, se encarcela y luego se investiga. Voy a poner un ejemplo. Muchos de los casos de supuestas organizaciones criminales tienen prisiones preventivas por 36 meses, que son 3 años, el plazo máximo de la ley. En 36 meses se supone que si yo tengo un caso cerrado, en 36 meses yo tengo que tener el caso cerrado hasta casación. Resulta que llega el mes 36 y el fiscal pide una ampliación o prolongación de prisión. Dice, señor juez, todavía no termino la investigación. 36 meses, teniendo una persona detenida, y ni terminas la investigación, cuando se supone que te doy la prisión porque tienes un caso tan sólido como casi por una condena. Eso es un indicador. Un segundo punto que es importante. El tema del abuso de la prisión, porque lamentablemente no tenemos la cultura del respeto al derecho, no solo a la libertad, sino a la presunción de inocencia. Porque la medida más drástica de un Estado de Derecho no es la pena privativa de libertad, es la prisión preventiva, que se dicta sobre un presunto inocente. Benji, justamente quien dicta la prisión preventiva son estos famosos jueces de garantía y hay algunos que ya hasta se han hecho también superhéroes, pero al final ahora estos superhéroes tienen la fama también de carceleros, es decir que emiten resoluciones de frente a prisión preventiva. Estas resoluciones de prisión preventiva, porque tú eres un hombre estudioso del derecho penal, del proceso penal, cuando las revisas y te toca interponer recursos de apelación, en un porcentaje de lo que te ha tocado a ti, ¿cuántas de estas prisiones preventivas han sido revocadas? Gran parte de las prisiones preventivas han sido revocadas, no solo bajo el presupuesto de que no hay sospecha fuerte, grave o indicios sólidos de la responsabilidad, sino muchas veces porque el peligro procesal de que pueda haber fuga o pueda haber obstaculización en la investigación son inventados, son supuestos,
son conjeturas, no se construyen sobre datos objetivos, concretos y sólidos. Y acá quiero llamar la atención sobre un punto, que es el tema de la falta de independencia judicial. Un juez de Junín dicta libertad sobre unas personas, sacan en los medios y dicen, no, este es un juez blandengue con el crimen. Al día siguiente ya abren investigación. A la mañana que sigue está suspendido. Cosa que no pasa con los jueces carceleros. Los jueces carceleros dictan prisiones preventivas indiscriminadamente, en la sala se las revocan, con lo cual se confirma su arbitrariedad, pero no los tocan ni con el pétalo de una investigación. Alguna vez escuché a uno de estos jueces de garantía en una reunión, todos tenemos reuniones, algunos son promociones de nosotros, amistades, claro que no hay ningún vínculo, solamente pues a veces tocan temas, y uno se jactaba diciendo de que a él le convenía dictar presiones preventivas y por último, si tenía derecho, que de eso se encargue la sala. O sea, mira qué tal irresponsabilidad. O sea, no me interesa si un ser humano va a la cárcel, lo que va a sufrir. O sea, no le importa el ser humano. Son insensibles. O sea, yo para quedar bien con el sistema, con mi productividad, hago un copia-pega, dicto orden de captura, si no te gusta mi resolución, apélala y a mí no me interesa lo que salga. Claro. ¿Por qué? Porque prevalece un principio informal que no está regido en nuestro código, que es el principio de conservación del puesto. Prefieren conservar el puesto que actuar bien en respeto del derecho, la ley y la Constitución. Es sumamente grave. Los jueces de primera instancia dicen, si cometo un error, que la sala corrija. Los jueces de la sala dicen, si cometo un error, ahí está la Corte Suprema. Y así llegamos hasta el infinito. Básicamente, ¿y quién sanciona a estas personas pues que cometen estos errores adrede o esta irresponsabilidad con estos seres humanos? ¿Quién los sanciona por tener una gran cantidad de prisiones preventivas revocadas? Es el problema de que tenemos un derecho que es absolutamente simbólico. El derecho a ser indemnizado por error judicial o detención arbitraria es un derecho que lo tenemos de la Constitución del 33, se repitió en el 79, está vigente del 93 para ahora. Sin embargo, pese a un siglo casi de vigencia, no hay un solo caso de una indemnización puesta a alguien que haya sido detenido arbitrariamente. Es sorprendente, ¿no? Y ahora, quien debería pues ratificarlos o no, yo creo que es este ente, debería revisar la estadística. Si tengo un juez de garantía con siquiera un tercio de prisiones preventivas revocadas, ¿deberían mantenerlo en el cargo o deberían sacarlo? Ese es un desafío y un reto para la Junta Nacional de Justicia en los procesos de ratificación que se hacen cada 7 años. Yo creo que ese es un factor fundamental. Si es que el magistrado revela que el tercio de sus casos son revocados, significa que está abusando de su poder. Y entonces tendría que eso significar un demérito para poder quitarle, ¿no es cierto?, el poder de administrar justicia. Pero esto no ocurre. Parece que todo estuviese confabulado a su favor, al favor de estos jueces tiranos, de estos jueces carceleros, que tienen nombre de juez de garantía, pero realmente no otorgan garantías. ¿O consideras que sí están cumpliendo su función? No, para nada. De hecho, el ideal es el del juez de garantías o de protección de derechos, pero no resulta siendo así. En la práctica son jueces que terminan siendo verdugos de los derechos de la persona. Así que no son jueces de garantías, son jueces verdugos. Básicamente, pues, estaríamos otra vez, yo recuerdo que me comentaban a mí, porque me gusta este tema de leer, investigar, y veía libros o crónicas sobre la PID y sus investigaciones, que decía que estos señores agarraban a un delincuente, lo sometían a determinadas torturas para conseguir su autoconfesión y luego pues lograr con eso una sanción o una sentencia condenatoria. Es decir, iban de pesca y como no tenían nada, su única herramienta para lograr un caso era la autoconfesión o autoincriminación. Pero ahora ya no los torturan de esa manera físicamente, sino que estoy viendo que la prisión preventiva indebida, porque muchas son revocadas, son utilizadas justamente para torturar, porque estas personas nunca han pisado una prisión, es algo terrible, y utilizan esta figura de la delación o el colaborador eficaz, ¿no? Básicamente
¿Cuál es tu experiencia con estos señores y con esta institución de la colaboración eficaz? Que lamentablemente se le dio demasiado valor a un soplón que no tenía nada más que su palabra, sin nada de prueba. Muchos casos se han construido, se han tejido y han sostenido prisiones preventivas sobre la base de los dichos de estos colaboradores eficaces. Yo lo vi recibiendo dinero, él actuó conmigo, él me dijo que íbamos a hacer esto, dictaban prisión sobre eso, en el camino no se corroboraba, pasaban 3, 4 años, pero la prisión ya estaba sustentada en esos elementos gaseosos y frágiles. Resulta que después se revocaba la colaboración, no se celebraba el acuerdo, pero la pregunta es, ¿y qué pasó con los 3 o 4 años de las personas detenidas? Entonces, hoy ha cambiado el mecanismo de colaboración eficaz. Hoy está sujeto a un plazo, 8, 12 o hasta 16 meses. Un cambio. Otro cambio es que ya no se puede usar como se usaba antes, que utilizabas una sola declaración y la multiplicabas por 5. Declaraba Juan Pérez y le ponías colaborador 1, 2, 3, 4, 5 y decía, tengo 5 elementos de convicción, señor juez, y es solo uno. Esa multiplicación indebida ya no se puede dar. Entonces, varias cosas se han establecido para poder mejorar, como por ejemplo, la declaración de un colaborador no puede corroborarse con otro. Me parece bien, me parecen buenas medidas. Ahora, vamos a ver los resultados de esas reformas. Benji, yo recuerdo pues que en mi generación tocaba ver el nuevo código como algo transformacional, porque nos educaron a nosotros con el código de procedimientos penales y suponía que este nuevo código era lo que iba a solucionar todos los problemas, iba a dar todas las garantías y básicamente eso ha cumplido esa finalidad. ¿Se está dando todas las garantías a los procesados? No, lamentablemente esto es como darle un gran vehículo, un Ferrari, a alguien que no está acostumbrado ni siquiera a manejar moto. Entonces acá hay un problema no tanto de la ley es buena, hay un problema en los operadores, de la cultura de los operadores jurídicos, porque hay un resabio del inquisitivo. Inquisitivo que básicamente supone el poder lo tiene el Estado en desmedro de los derechos del imputado. Te comento una experiencia personal. Un día estaba en una fiscalía viendo un tema y escuchaba pues al costado que el fiscal estaba revisando otro tema con otro colega fiscal y le decía, tengo que acusar por mi productividad. Y yo volteo y le digo, doctor, ¿y no que estamos en un proceso garantista? Le digo. Y él me dice, la ley puede haber cambiado, pero los operadores son los mismos. ¿Eso es así o de verdad ha habido una reforma? Claro. Mira, en Colombia hay una frase que se repite mucho dentro del sistema penal y es que básicamente los fiscales no se pueden acostar inquisitivos y amanecer con el sistema acusatorio. Entonces hay todo un proceso de reforma cultural que lamentablemente todavía no ha echado sus raíces, que no ha sedimentado, y precisamente se ve en ese ejemplo que colocas, ¿no? La ley puede haber cambiado, pero nosotros no. Y este tema de que le exigen productividad, es decir, acusaciones, formalización de acusaciones, o sea, esto a cualquier precio. Es más, alguna vez también escuchaba a un fiscal que decía, tengo que acusar porque si archivo me van a sancionar. Sí, claro, es que ese es un problema. El fiscal que archiva, porque no encuentra elementos o porque no hay delito, se le ve como cómplice de un delito, o como blandengue, o como una persona que favorece el crimen. Eso es una idea errada. Es más, hay que recordar que de hecho cuando se construye el concepto de delito, el delito, como dice Zaffaroni, significa habilitas, o sea, el tipo penal tiene una función que es habilitar al poder punitivo que desarrolle su función, pero también tiene una función de contención del poder punitivo. Si el fiscal contiene el poder punitivo del Estado, el poder represor, que es el más grave y severo, y dice, no, en este caso no corresponde, ¿por qué tendría que sancionarse? Hay una falta de independencia de los fiscales. Yo recuerdo pues que soy egresado de la Universidad San Martín y un profesor que todos hemos querido mucho y nos ha formado a muchos en el tema procesal penal ha sido José Neira, todos con cariño le hemos dicho Pepe Neira, y él en la universidad pues nos decía que la finalidad de este nuevo proceso
justamente es que la menor cantidad de casos posibles vaya a juicio. Eso era lo que nos enseñaban, que el fiscal iba a cumplir un rol fundamental, que tenía que archivar todos los casos que eran innecesarios. Y ahora esto le contraponen el tema de la productividad. ¿Esto que nos enseñaron se está cumpliendo o no se está cumpliendo? No, ha quedado como papel mojado en tinta y como buenos deseos. El infierno está lleno de buenos deseos, buenas intenciones. No, lamentablemente no se cumple. Ahora, volviendo al tema de los jueces tiranos, estos jueces son influidos o manejados por el poder mediático. Los medios de comunicación básicamente toman un rol preponderante para la toma de decisiones judiciales. Sí, yo creo que podemos hablar hoy no solo de un tribunal conformado por jueces, un tribunal jurídico, sino el tribunal de la opinión pública, que está dirigido por el cuarto poder, que se comporta como poder de cuarta, avasallando los derechos, poniendo etiquetas, señalando responsabilidades sin juicio. Ellos te sentencian sin juicio. Eso es terrible. Ellos te acribillan, te fusilan mediáticamente, te endilgan una responsabilidad y después cuando eres absuelto o exonerado de responsabilidad, para pedirte disculpas, una sola línea. Pero para ofenderte, una carátula, una portada de diario. ¿Tú consideras que en algún momento has sido víctima de este cuarto poder? Sí, claro. Cuando ejercí la defensa del presidente Castillo había mucha exposición, pero también mucho ataque. Porque se confundía mi rol como abogado. Entonces quería identificárseme con el cliente o con la causa que estaba defendiendo, lo cual es atentatorio contra el libre ejercicio de la abogacía. Benji, hay algo que la gente entiende mal. Juzga al abogado por el cliente. ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la defensa o la fama del cliente? Más ¿Positiva o negativa? No, para elegir defender a alguien. Claro, no, lo más importante es el derecho de defensa, pero como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en un momento resolvieron, hay casos en donde hay un ataque generalizado a personas que las toman como indefendibles, porque hay de aquel abogado que asume esa causa o defiende a tal persona. Es atacada, le inician investigaciones, les abren carpetas, les abren expedientes. Eso es peligroso, porque convierte a una persona en indefendible y por tanto establece un estado de no derecho, que es peligrosísimo. Benji, en los últimos años hemos comenzado a ver a través de los medios de comunicación que los abogados como institución están comenzando a ser incluidos en el organigrama de la organización criminal bajo el nombre de brazo legal. ¿Qué opinas tú al respecto? Que hay que tomar con pinzas eso, con mucho cuidado, porque lamentablemente bajo esas investigaciones lo que se esconde son abuso de poder para poder mutilar la defensa de ciertos investigados, para tomarlos como indefendibles. Entonces la pregunta es, ¿y quién los va a defender? Ya tienen que tener cuidado los otros colegas, porque así no vaya a ser que siga la misma suerte. Entonces lo defiendo y me gano entrar a una carpeta como miembro de la organización criminal. Eso es muy importante que se pueda combatir ello, porque tenemos que blandir el libre y pleno ejercicio de la abogacía, que es garantía del derecho de defensa. El derecho de defensa, garantía del debido proceso, y el debido proceso, garantía de un Estado de Derecho. En una entrevista a un portal que todos conocemos y queremos mucho, que es el EP, respecto al caso que mencionabas del presidente Castillo, tú contabas un caso y le decías, presidente, yo le voy a demostrar que no solamente soy valiente, tengo su sanción, su pitito, y que tienes el valor para asumir el caso a pesar de las amenazas de denuncias o procesos penales en tu contra. Básicamente consideras que el sistema de justicia es utilizado como herramienta del mal para amedrentar a los abogados. Sí, yo creo que en algunos casos sí, eso me pasó a mí, yo he sido víctima de eso.
gracias a Dios pude autodefenderme, lograr el archivo de esa denuncia infundada, pero que evidentemente pues genera zozobra, preocupación y temor natural. De manera que yo creo que es muy importante acá reivindicar la labor de los colegios de abogados, que son gremios que deberían defendernos, pero no se oye padre cuando pasan este tipo de situaciones. Básicamente, pues, cuando están en elecciones nos dicen que la defensa gremial va a ser su prioridad y luego los vemos enfrascados, por último, los dos últimos decanos, en problemas de denuncias económicas, ¿no? Así se desnaturaliza, pues, la labor gremial. Se supone que el colegio era para ser fuertes contra estos poderes opresores o tiranos, pero básicamente no se está cumpliendo ese rol, lo que contribuye pues a que estos jueces y estos fiscales que son tiranos o dictadores pues continúen abusando porque ni siquiera su gremio los defiende, ¿no? Es verdad, eso es terrible y va en contra de la propia esencia de los colegios de abogados, que son corporaciones para defender el libre ejercicio de la abogacía. ¿Tú consideras que el colegio de abogados está cumpliendo ese rol? Yo creo que no, creo que debe mejorar en muchos aspectos, aunque conozco gente bien intencionada dentro del colegio de abogados, debo rescatar eso. Básicamente, una de las cosas que se dice entre los abogados, que es que los abogados o estudiantes de la tabla de calificaciones de la mitad para abajo son los que ahora encontramos como jueces y fiscales. Y entre broma y broma, nos toca conversar en reuniones de promociones o de abogados, es conversar sorprendidos cómo el burro de la clase termina siendo juez o fiscal. ¿Eso también te ha pasado a ti en tu promoción? También ha pasado lamentablemente. Creo que es un momento muy duro que estamos atravesando, porque parte de la inseguridad que vivimos es la inseguridad jurídica, la falta de certeza en la aplicación de la ley, la falta de uniformidad, la falta de predictibilidad, de manera que eso se ve también en parte a la mala formación de los magistrados, que tiene que ser evaluada, fiscalizada, corregida por la Junta Nacional de Justicia. Benji, ¿qué sientes tú? Porque tú tienes la voz grave igual que yo, y he visto que varias veces los jueces y los fiscales, hasta un tono quejoso, llorando, dicen que se sienten agredidos por tu tono de voz. Cuando hacen este tipo de observaciones, ¿cuál es tu percepción? Bueno, que básicamente quieren desviar el curso del debate desde lo principal, que son los hechos, las pruebas, el caso, hacia aspectos anecdóticos, ¿no? Ahora, yo siempre he dicho algo claro, uno tiene este tono de voz y lo único que debe evitar es intimidar a la otra parte o al testigo. Cuando yo pregunto a un testigo y el testigo le pregunto si mi voz lo intimida, me dice que no, entonces esa objeción es absolutamente infundada. Benji, ¿en algún momento has considerado la posibilidad, por las presiones que ocurren, de dejar el ejercicio de la carrera de abogado en la línea del proceso penal? Más que el proceso penal, pensé por un momento dejar el derecho para dedicarme a la literatura, pero fue un momento de mi vida que ya, digamos, pasó y que finalmente fue una idea que estuvo en mi mente, pero ya se ha difuminado. Benji, eres un hombre maduro, adulto, con experiencia, con todo lo que has vivido, porque te ha tocado bastante joven pasar por todos los estamentos y todo tipo de procesos y defender a todo tipo de personas. He visto de personas sencillas hasta presidentes. ¿Qué te lleva a seguir ejerciendo el derecho? ¿Por qué sigues siendo un abogado litigante? Porque creo que el camino del abogado litigante es un camino de la esperanza en que triunfe la razón sobre la fuerza. Esa esperanza aún la mantengo viva en mí y por eso es que vivo todavía apasionado de la carrera del derecho y en especial del litigio penal. ¿En algún momento, Benji, has sentido tú de que este sistema de justicia que tiene ideologías o parcializado o segmentado,
pueda lograr su objetivo de privar tu libertad? Sí, claro, es definitivamente en algún momento... ¿Te has sentido amenazado por alguno de esta sí, etapa? Claro, cuando he defendido al presidente Castillo tuve esa sensación, ese conjunto de sensaciones, esas amenazas que decía enhorabuena que finalmente no se concretaron y sin embargo me permitieron mostrar a mí mi lealtad con el cliente, que es otra de las cosas que decía Osorio, ¿no? Tú tienes que ser leal con tu cliente, estar con tu cliente aunque él no necesariamente esté contigo. Entonces yo demostré ahí mi fortaleza y creo que estas situaciones difíciles nos ponen a prueba. Benji, ¿tú crees o tienes la esperanza de que este sistema de justicia que tenemos hoy mejore? Yo creo que sí, espero que sí, porque si no tuviéramos esa esperanza, pues apagamos el televisor y nos vamos todos. No, definitivamente creo que podemos mejorar, creo que podemos cambiar, empezando por una cultura de respeto a los derechos humanos, al debido proceso, que la presunción de inocencia no sea una mala palabra, que la defensa no se criminalice y que haya verdadera igualdad, independencia y imparcialidad en los juicios. Benji, ¿cuál sería el mensaje final que tú le darías a los estudiantes de hoy que quieren ir por el camino del proceso penal? Que no se desesperancen por lo que venimos atravesando, es una hora difícil, es una situación muy dura, crítica, la justicia está en cuidados intensivos. Sin embargo, depende de nosotros los abogados, jueces, fiscales, policías, y de ustedes, los futuros abogados, de poder corregir esta situación. Muchas gracias, Benji, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Miguel. Es importante tener opiniones como la tuya, porque lo que se quiere es mejorar este sistema, y como dije al principio, sin el tema de seguridad, y el sistema de justicia es parte de la seguridad jurídica, pues no vamos a tener desarrollo, y creo que debemos comenzar por eliminar todos estos sesgos. Muchas gracias, Benji, por todo. Ya saben, no se olviden de ver En la Mira de la Ley todos los lunes y jueves a las 5 p.m. Ingresa y suscríbete.